es eterno, inquebrantable es. Esa fue tu promesa, un pacto de amor. Tu amor permanece en las tormentas, Dios, y tu misericordia y gracia grandes son. Tú siempre has sido fiel, siempre lo serás. Tú te entregaste a mí, y es por eso que mis labios siempre te alabarán. Siempre te alabarán mis labios, siempre te alabarán, siempre te alabarán. Tú eres bondadoso, un Padre de amor, y cuando soy débil, en ti yo fuerte soy. Tú me restauras, me limpias con tu amor. Tú eres quien me sostiene, llevándome hacia ti. Libre de culpa soy, de la condenación, y ahora salvo soy. Y es por eso que mis labios siempre te alabarán. Siempre te alabarán mis labios, siempre te alabarán, siempre te alabarán mis labios, siempre te alabarán, siempre te alabarán mis labios, siempre te alabarán, siempre te alabarán. Te adoraré, te adoraré. Postrado a tus pies hoy canto, digno es el Señor. Te adoraré, te adoraré. Postrado a tus pies hoy canto, digno es el Señor. Es por eso que mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán mis labios. Siempre te alabarán, siempre te alabarán. Oh, mis labios, siempre te alabarán, siempre cantarán, siempre te exaltarán, siempre te alabarán, siempre te alabarán. No callaré, mi voz levantaré para ti, Señor. Buenos días, amada iglesia, qué gusto estar en este primer domingo de este nuevo mes que estamos iniciando. Seguros de contar con la bendición del Señor, su presencia en cada una de nuestras vidas y nuestras familias. Les damos la bienvenida también a las personas que se han conectado por primera vez. Estamos convencidos de que Dios tiene un propósito y algo especial para cada uno de ustedes. Y como principal objetivo de esta mañana, de este domingo en el que celebramos el Día del Señor, queremos honrarle, queremos bendecirle, trayendo con gozo, con todo nuestro corazón y toda nuestra gratitud las primicias de todo lo que a Él le corresponde. Sabemos que esto es una señal de honra más que ninguna otra cosa, y que Él reciba esta honra con todo nuestro corazón, y de la manera como nosotros lo hacemos es por Él y para Él. Este día quisiera compartir un mensaje del que Dios me ha estado hablando a mi propio corazón y mostrándome cosas que creo que son necesarias que cada uno de nosotros revisemos, y lo he titulado Entrando en su reposo. Y para ello vamos a empezar leyendo el capítulo 4 del libro de Hebreos, los versos 1 y 4 en la Reina Valera. Temamos pues
no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Señor, ponemos en tus manos este tiempo y queremos pedirte con todo nuestro corazón que tu unción y tu presencia esté a lo largo de este mensaje mientras compartimos y mientras recibimos, para que seas tu Espíritu Santo escribiendo en las tablas de nuestro corazón tu palabra, de manera que produzca fruto abundante en nuestras vidas. La honra y la gloria siempre solamente para ti. Estos versículos que acabamos de leer son muy importantes y creo que necesitamos entenderlos, especialmente en los tiempos intensos en los que estamos viviendo. Una de las cosas que el Señor me llevaba a meditar y entender es que así como el cuerpo físicamente necesita reposo para restaurarse, necesitamos determinar, entrar en este tipo de reposo espiritual, que quiero aclararle, un reposo espiritual no significa comodidad, no significa indiferencia, no significa esa pereza espiritual, sino más bien es un entrar en el descanso de lo que las promesas de Dios dicen para nosotros, en esta certeza de la confianza en Dios y no hacer las cosas en nuestras propias fuerzas. El versículo 11 del capítulo 4 de Hebreos mismo dice: procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. En la NTV dice: entonces hagamos todo lo posible por entrar en este descanso, pero si desobedecemos a Dios como lo hizo el pueblo de Israel, caeremos. Esta palabra procurar o esforzarse que vemos en las traducciones también significa ser diligente en hacer algo, apresurarse. Y lo que el Señor nos está diciendo en este tiempo es que es nuestra responsabilidad ser diligentes en entrar en este reposo, en este lugar de descanso en el corazón que se refleja adentro y se manifiesta también afuera. Y de hecho usted sabe que no podemos reposar externamente si no hay un reposo interior primeramente. Y en realidad esto debe convertirse en un estilo de vida. Debemos aprender a vivir en este reposo en el Señor, en este descanso, en esta confianza en el Señor, porque así dice la palabra: al estar conectado con fe, el justo por la fe vivirá. Así tiene que ser este descanso en las obras de Dios, en lo que Él ya hizo, en el que nosotros entremos y vivamos como un estilo de vida. En los versículos que leíamos al principio, y también si usted lee el capítulo 3, hay una advertencia y hay una conexión entre el corazón duro de incredulidad, y el Señor advierte que no tengamos un corazón duro de incredulidad. Y dice que esta fue la razón por la cual el pueblo de Israel no entró en su reposo, porque dudó, porque desobedeció, porque caminó sin mezclar con fe las promesas y no aprovechó de todo lo que el Señor había provisto. Entonces, creo que es muy importante que veamos, aparte de este caminar creyendo, como ya hemos explicado mucho, la fe es la certeza de lo que nosotros esperamos, la convicción de lo que no se ve, es llamar a las cosas que no se ven como si fueran y caminar en ellos, porque fe está mezclada, definitivamente la fe interactúa con la acción, es decir, sin acción no hay fe, tiene que haber hechos, tiene que haber acciones. Y una de las serias advertencias que el Señor dice aquí es que no dejemos que haya incredulidad, no permitamos que haya incredulidad en nuestro corazón. Y déjame decirle que esto es un área muy sensible, muy sutil es la palabra correcta, en donde podemos caer sin ni siquiera percibir que lo estamos haciendo en esta condición de incredulidad, en donde el corazón se vuelve duro, perdemos a las promesas de Dios y no podemos caminar en este reposo, en este descanso en el corazón. Una de las cosas que he entendido, que aparte del caminar
en fe, mezclando con fe la palabra, porque usted puede oír domingo tras domingo o el día X que escucha la palabra, pero si no mezcla con fe no le va a aprovechar, no va a servir de nada. Y recuerde que la fe no es algo que se adquiere simplemente porque le pedimos, Dios, dame fe. Dios nos ha dado ya una medida de fe, pero la fe viene por el oír y el oír de la palabra, y entonces nosotros somos llamados a desarrollar y a hacerla crecer en nuestras vidas al ponerla por obra. Entonces, volviendo a lo que quería decirle, una de las cosas que el Señor ha estado hablando a mi corazón, que necesitamos establecer como una práctica correcta en nuestras vidas, una práctica habitual en nuestras vidas, para que nos ayude a entrar en el reposo de Dios, es magnificar al Señor, es bendecir su nombre, es alabarle consistentemente. Y vamos a ver el Salmo 34, verso 1 en la Reina Valera. Y dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Y un poquito más abajo, en el verso 3, dice: engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Estos dos versículos nos hablan de alabar y de engrandecer, de exaltar al Señor. Cuando bendecimos al Señor en toda circunstancia, ¿sabe qué sucede? Lo estamos exaltando, lo estamos magnificando, estamos engrandeciéndolo a Él antes que a las circunstancias. Y quiero recordarle, nuestro entorno no es nuestra vida. El Señor es nuestra vida y tenemos que dejar de testificar o de engrandecer y magnificar las obras del enemigo y magnificar al Señor. Levantar su grandeza, levantar su poder, aún en medio de las situaciones más difíciles. Porque mientras magnificamos, y esto es una tendencia, mientras magnificamos la enfermedad, la escasez, las deudas, los problemas, sabe que en realidad estos son solamente señales de incredulidad y de este corazón que puede endurecerse. Entonces, una de las decisiones que tenemos que tomar es aprender a ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Cuando vemos, por eso dice que pongamos la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, que aprendamos a mirar como Dios ve las cosas, porque cuando vemos desde la perspectiva de Dios, aquellas cosas que para nosotros parecen una montaña tremenda, imposible de atravesar o de derribar, para Dios no significa nada. Y mientras obedezcamos al Señor, creamos en su palabra y hagamos lo que Él dice, el Señor va a poder obrar en nuestras vidas. Y quiero ir y recordar algo que hemos enseñado probablemente muchas veces, pero creo que es oportuno para estos tiempos, especialmente porque vivimos tiempos intensos y necesitamos recordar esto que ya hemos enseñado antes, y es el magnificar al Señor y no las circunstancias. Entonces, de esta manera es como podemos entrar en su reposo. Vamos a ir al libro de 1 de Samuel 17, y yo le animo a que lea todo el libro. Por el tiempo no podemos hacerlo, pero lea todo el capítulo de 17, entonces usted va a tener una mayor revelación en su corazón. Y déjeme explicarle y hacer poner el escenario como para explicar lo que quiero compartir. Aquí vemos la enseñanza o la historia de David y Goliat. Déjeme recordarle que el pueblo de Israel se estaba enfrentando al ejército de los filisteos, y durante 40 días Goliat, que era el capitán del ejército filisteo, su campeón, por así decirlo, realmente era un gigante, no es una historia, una imaginación, era real. Los historiadores dicen que aproximadamente debe haber medido como 3 metros. Este hombre era un experto en guerra, era un experto en armas de tiro, que son la lanza y la jabalina. Ya le voy a explicar más adelante un poco sobre esto, pero el punto es que había estado hablando por 40 días, intimidando a aquellos que eran un ejército preparado para combatir, y aparentemente nadie lo podía combatir. Y déjeme recordarle que aparentemente también así hay gigantes en nuestra vida que en lo natural parecería que nadie lo puede enfrentar, peor aún derrotar. A veces estos gigantes parecen ser quien va a derrotar. No hay medicina que derrote este gigante,
no hay dinero, ¿de dónde voy a sacar? ¿No? O la adicción de alguien, etcétera, etcétera. Pero de pronto vemos que llega David, un muchacho que aproximadamente tenía 17 años, pero él había aprendido y había practicado algo que era muy importante. Era su estilo de vida. Mientras cuidaba las ovejas de su padre, alabar al Señor y magnificar al Señor en medio de sus circunstancias. Usted puede leer los salmos, usted puede ver cómo el Salmo 23, que es uno de los más preciosos salmos, ¿no? Cómo él magnifica al Señor, cómo levanta, engrandece, alaba al Señor. Entonces David sabía cómo confiar al Señor y magnificar su poder. Y llega justo en el momento en donde todo el ejército, y vuelvo a decir, eran hombres de guerra, pero estaban magnificando a Goliat, estaban magnificando al gigante, estaban magnificando a lo que él hablaba. Insisto, en términos actuales puede ser un diagnóstico, la enfermedad, el temor, todas estas noticias que escuchamos, la necesidad, la falta de empleo, etc. ¿Y sabe qué? Ninguno podía combatirlo porque se había engrandecido no solamente ante sus ojos, este gigante, sino que se había engrandecido, se había magnificado en sus corazones. Imaginen las conversaciones que probablemente el ejército tenía. ¿Has visto el tamaño de su lanza? ¿Has visto cómo la fuerza que él debe tener? Y muchas veces así también son nuestras conversaciones respecto de los gigantes de nuestra vida. Y déjeme decirle que era real, vuelvo a insistir, no es que era irreal y era solamente producto de su imaginación, pero David, por el contrario, no magnificó lo que veía y lo que escuchaba, sino que lo que sabía en su corazón respecto de su Dios en quien él confiaba. Debemos cuidar las conversaciones que magnifican las obras del enemigo, que magnifican las circunstancias y no magnifican a Dios. Aquí vemos cómo entra David en acción, aunque nadie más estaba dispuesto. ¿Y sabe por qué? Él estaba dispuesto y él entra en acción porque estaba entrenado. Estaba entrenado a través de su constante comunión con Dios. Él había aprendido a alabar y engrandecer al Señor aun cuando el león estaba robando las ovejas. Él podía ir y quitarlo cuando el oso se acercaba. Él fue y lo derribó. ¿Por qué? Porque tenía como un estilo de vida alabar y engrandecer las obras del Señor. Entonces entendía la magnitud del poder de Dios en su vida. Y por eso sabía que podía también derrotar a este gigante. Y veamos lo que dice Primera de Samuel 17:26 en la Reina Valera. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitara el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Puntos importantes aquí. ¿Quién es este filisteo incircunciso? ¿Sabe qué? Lo minimiza, no lo magnifica. Estaba diciendo, ¿quién es este hombre que está fuera de pacto? Este hombre que no tiene un pacto con Dios, que no sabe lo que es tener el respaldo de Dios para que provoque. Para los otros era una intimidación, para los otros era una amenaza. Para David esto era una provocación. Sí puede ver cómo la visión era completamente distinta. Y quiero recordarle que magnificar el problema es darle lugar al enemigo, es creer lo que él está diciendo y lo que él está hablando. Y sí pueden ser realidades, como habíamos mencionado hace un momento, pero mayor es Dios que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Entonces, vemos que David se estaba moviendo en fe, y la fe siempre actúa. La fe minimiza las obras del enemigo, y déjeme recordarle antes de continuar que fe es diferente a presunción. Porque podemos hacer las cosas en presunción, pero eso no es fe. Fe es cuando usted tiene la certeza de lo que Dios ha dicho y cuando Dios le ha dicho, y entonces puede actuar conforme a su palabra. Y al decir minimizar, también quiero aclarar que no es que debemos ser negligentes en lo que tenemos que hacer y no podemos ser descuidados e imprudentes, ¿sí? Pero lo que sí tenemos que tener es nuestra confianza en el Señor y en su palabra.
Sigamos leyendo el 45, 1 Samuel 17, 45 al 47, Reina Valera. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo en ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en vuestras manos. Le decía al comenzar que este hombre era experto en estas armas: espada, lanza y jabalina. Eran armas de ataque, eran armas de tiro. Y así es el enemigo, experto en tirar cosas, en tirar pensamientos a través de las circunstancias, en tirar síntomas, etcétera, etcétera. Pero David estaba tan seguro, estaba tan confiado en el Señor, dice: hoy te entregará en mis manos. Versos 48 y siguiente. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Aquí vemos esta acción de fe. Él corrió a la línea de batalla. Y así debemos hacer nosotros también: no retroceder, no estar intimidados, sino ir sabiendo en el nombre de quién vamos, en el nombre de nuestro comandante en jefe, en el nombre del Señor Jesucristo. En un mensaje nos decía Pastor Patricio que algo muy importante que debemos recordar, que David nunca le llamó gigante. Y esto es importante porque no magnificó el tamaño de las circunstancias, de la amenaza, del peligro, pero David actuó pensando cuán grande era su Dios, cuán poderoso y cuánta protección había bajo el pacto, y entonces fue en su nombre. Estaba lleno de fe, y déjeme recordarle: la fe actúa, la fe es atrevida, la fe, vuelvo a insistir, no retrocede. Cuando estamos en fe, vamos hacia adelante, no retrocedemos. Y yo quiero animarle a que usted revise en su corazón, porque durante esta pandemia y estos tiempos difíciles, muchas personas han retrocedido ante los desafíos. Muchas personas han escuchado consistentemente la voz de los gigantes hablando, gritando sobre sus circunstancias, amenazando, ¿sí? Y ha habido este retroceso. Pero déjeme decirle que hoy es tiempo de retomar la posición correcta. Pero antes necesitamos entender en qué hemos retrocedido. Tal vez en la fe. Y esto es algo que todos y cada uno debemos preguntarnos. Hemos retrocedido en el caminar en amor ante todas las cosas en medio de la familia, hacia los demás, y hemos retrocedido a un caminar en egoísmo, pensando solamente en nuestras propias vidas y en nuestras propias circunstancias. Hemos retrocedido en nuestra generosidad, en nuestra honra al Señor, porque pensamos que estamos limitados y ya no podemos. Hemos retrocedido en la fidelidad. Hemos retrocedido en la relación con el Señor, con su palabra. Hemos retrocedido en la santidad porque las presiones que hay son intensas. Pregúntese delante del Señor: ¿en qué área de su vida ha retrocedido ante las presiones de los gigantes y ante las situaciones que hemos estado viviendo? ¿En qué ha retrocedido? Porque este es el tiempo de volver a tomar la posición y correr a la línea de batalla y vencer al gigante. Entonces, yo creo que esto es lo que necesitamos hacer en esta mañana y en este momento. Y yo quiero animarle durante estos 3 días. Usted sabe que los miércoles son tan importantes como los domingos. El domingo es el día del Señor, pero el miércoles continuamos recibiendo su palabra y fortaleciéndonos en su palabra. Y vamos a continuar cada miércoles, continuamos enseñando la palabra, ministrando lo que el Señor nos guía. Y así vamos a hacerlo también este miércoles que viene. Pero quiero animarle durante estos primeros días, después de que usted escucha esta palabra, determine, una vez que hemos pedido perdón, que es lo que vamos a hacer en este momento, al Señor por todas aquellas áreas en las que hemos retrocedido ante las voces
amenazantes, intimidantes de cualquier gigante se haya presentado en nuestra vida, vamos a determinar, establecer este tiempo de magnificar al Señor. Vamos a magnificar su nombre. Su nombre es poderoso. Dice la Biblia que ante el nombre de Jesús toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Vamos a magnificar el poder de su palabra porque está viva y es más eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Vamos a magnificar el poder de la sangre de Jesús porque es nuestra protección, es nuestra provisión. Y vamos a sacar, como leíamos en el Salmo 34, magnifiquemos aún su nombre. Y yo le aseguro que mientras usted establece esta práctica importante en su vida, cosas van a suceder. Porque no vamos a ir al gigante en nuestra propia fuerza. Y tal vez es la razón por la que usted se sienta derrotado en algunas áreas, porque ha ido a los gigantes que le han amenazado y le han intimidado en su propia fuerza, en sus propios términos, tratando de hacer las cosas a su manera. Pero debemos ir en el nombre del Señor y debemos correr a la línea de batalla y confiar en Él, como le decía, en el poder de su nombre, de su palabra y de su sangre. Entonces vamos a tomar un momento para examinar nuestros corazones y pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos muestre qué nos ha hecho retroceder, en dónde estamos. Señor, en esta mañana venimos delante de ti y primero que todo queremos darte gracias, Señor, porque eres un Dios más que suficiente. Eres nuestro Padre, eres nuestro Dios, Señor, el Shaddai, el Dios todopoderoso, el Dios omnipotente, el Dios que todo lo puede. Y a ti entregamos, Señor, en esta mañana nuestra vida, nuestro corazón. Y Señor, levantamos ese nombre que es sobre todo nombre y doblamos las rodillas de nuestro corazón ante el nombre que todo lo puede. Y te damos gracias porque nos has dado en ese nombre autoridad, Señor. Queremos pedirte perdón y queremos pedirte, Espíritu Santo, amado y precioso, que tú nos muestres, Señor, en qué hemos retrocedido, Señor, en este tiempo. Mientras presiones financieras han venido, mientras presiones de salud han venido, mientras presiones de familiares o situaciones en el trabajo, cualquiera de estas sean, en qué hemos retrocedido, Señor, hemos caído de la fe. Te pedimos perdón, Señor, porque si no hemos estado caminando en esta fe, Señor, en tu palabra, por supuesto no hemos entrado en tu reposo. Y por eso probablemente estamos algunos cansados y trabajados, pero venimos de esta mañana, Señor. Perdónanos en el nombre de Jesús por haber caído de la fe, por haber creído y magnificado las obras del enemigo en lugar de tus promesas y de tu palabra. Señor, perdónanos por si se ha caído o se ha retrocedido en un caminar del amor, porque la fe, Señor, obra por el amor. Empezando en el amor contigo hacia ti, Señor, nuestro amor, porque el primer mandamiento, Señor, es que debemos amarte a ti con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, y también amar al prójimo como a nosotros mismos. Ayúdanos a mirar, Señor, si hemos caído de este caminar en amor, porque, Señor, podemos hacer muchas cosas, pero si no caminamos en amor, nuestra fe no va a obrar. Gracias, Señor. Gracias porque nos muestras a cada familia, Señor, en qué área, a cada persona, en qué área necesita levantarse en esta mañana, necesita pedir perdón y necesita, Señor, entrar nuevamente a tomar fuerza para correr a la línea de batalla. Y esa fuerza solo viene de ti, Señor. Te damos gracias. Te pedimos perdón, Señor, si es que hemos entrado, hemos retrocedido a algún área de la cual tú ya nos sacaste hace tiempo, Señor. Padre, yo oro que en cada lugar donde se escucha este mensaje, Señor, podamos examinar nuestro camino de santidad, en donde no mezclamos lo santo con lo profano, en donde no admitimos, Señor, donde no quebramos los principios, Señor, por las cosas naturales o las cosas de la tierra, sino que nos paramos, Señor, en tus principios y no los negociamos, en el nombre de Jesús. Y mientras cada uno examinamos nuestro corazón, Señor, y recobramos
Señor, al pedirte perdón, somos lavados y limpiados y recobramos, Señor, esta posición de pacto contigo. Señor, te damos gracias porque entonces podemos estar listos para ir y derrotar a cada gigante en el nombre de Jesús. Es mi oración que en esta mañana usted pueda mirar con tanta claridad en donde ha retrocedido y haga la determinación de levantarse en fe, de quitar a toda dureza del corazón, porque la incredulidad produce dureza en el corazón, para que podamos entrar en el reposo del Señor. Y una vez que entramos en este reposo, en este descanso, podemos magnificar, engrandecer al Señor. Y entonces ir atrevidamente y volar la cabeza de todos aquellos gigantes que han estado en cada una de nuestras vidas. Terminamos este momento engrandeciendo el nombre del Señor. Te bendecimos, te exaltamos, te adoramos. Oh Señor, no hay nadie como tú. Eres magnífico sobre toda la tierra. Eres grande y grandes son todas tus obras. Tú eres mayor que toda circunstancia, que toda oposición, que todas las cosas que hemos oído, han venido o hemos sentido. Tú eres más poderoso, eres más grande. No hay nadie como tú. Y por eso en esta mañana te damos la honra, la gloria y la alabanza. Y si usted está allí en su casa, yo le invito, póngase de pie, levante sus manos, levante su corazón, alabe, engrandezca el nombre del Señor en medio de lo que está viviendo. Engrandezca el nombre del Señor. Él es más grande, Él es mayor, Él es todopoderoso, no hay otro como Él. Gracias te damos, Señor. Y antes de terminar, quiero invitarle, si usted se conectó tal vez por primera vez y ha escuchado de este Dios poderoso, tal vez por primera vez, quiero invitarle que haga una decisión en su corazón que va a cambiar su destino. Esto no es un cambio de religión, pero es un cambio de destino, porque la Biblia dice que a los que creyeron en Él y le recibieron, fueron hechos hijos de Dios. Entonces, si usted nunca le ha invitado a Jesús a ser el Señor de su vida, esta es su mañana y esta es la razón por la que se conectó, porque el Señor quería que sepa que Él murió por usted en la cruz y tiene vida y salvación para usted. Le animo y le pido que haga conmigo esta oración con todo su corazón, en voz alta, recibiendo a Cristo como su Señor y su Salvador. Repite: Señor Jesús, en esta mañana reconozco mi necesidad de un Salvador. Perdona todos mis pecados, perdona por haber vivido lejos de ti, pero me acerco a ti y te pido que seas el Señor de mi vida. Te doy todo lo que soy y todo lo que tengo. Creo que moriste en la cruz por mí y te doy gracias por haber resucitado de los muertos para darme vida y salvación. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Lléname de tu Espíritu Santo y revélame la salvación en el nombre de Jesús. Bienvenido a la familia de Dios. En pantalla va a salir un número telefónico al cual usted puede llamar y con mucho gusto podremos ayudarle para que siga caminando en esta nueva vida que es en el Señor. Y a ustedes, querida familia, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Hacemos este depósito de este nuevo mes de que empezamos, seguros de que el Señor tiene grandes cosas, porque nosotros somos sus hijos y estamos dentro del pacto. Que tenga una semana muy especial y le animo, practique, engrandezca el nombre del Señor y usted va a ver cómo las circunstancias comienzan a cambiar. Les esperamos el día miércoles y hasta tanto, que el Señor le guarde en su presencia. Buenos días.